Hablemos de riesgos de los fondos de inversión en México. Hola a todos, soy Edgar Arenas y hoy en nuestro canal de Finanzas en Rankia vamos a hablar de los riesgos asociados con los fondos de inversión. Como toda inversión, todos los fondos de inversión también están expuestos a diferentes riesgos. Si alguien te dice que tu dinero está seguro en un fondo de inversión, bueno, está muy equivocado. Vamos a platicar sobre qué tipos de riesgos contemplan estos activos y cómo se podrían mitigar o minimizar. Hablemos del riesgo de crédito. El riesgo de crédito, bueno, es un riesgo frecuente en un fondo de inversión, sobre todo si es un fondo de inversión de bonos, de deuda o de renta fija. Esto se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono incumpla con el pago de su deuda emitida, es decir, que no cumpla con las obligaciones de pago acordadas desde la emisión. Los administradores del fondo de inversión deben de evaluar cuidadosamente la calidad crediticia de los emisores de este tipo de instrumentos antes de invertir en ellos para intentar minimizar este riesgo. Hablemos del riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez surge cuando un gran número de participantes intentan vender los títulos del fondo al mismo tiempo. Esto puede provocar un faltante de liquidez en el mercado secundario. Para minimizar el riesgo de liquidez, los fondos de inversión suelen tener algunas políticas y límites de inversión que garantizan que una cantidad suficiente de los activos del fondo de inversión sea líquida y pueda ser vendida de forma rápida en el mercado secundario. Hablemos de riesgo de mercado. Este riesgo, el riesgo de mercado, se refiere a la posibilidad de que los precios de los activos subyacentes de la cartera de valores del fondo de inversión pueda tener una minusvalía debido a los cambios en las condiciones del mercado. Para minimizar el riesgo de mercado, los gestores, los administradores diversifican las inversiones de este vehículo de inversión colectiva en diferentes tipos de activos y en diferentes sectores de la economía. Hablemos del riesgo del tipo de cambio. Este riesgo se refiere a que la fluctuación de las tasas de cambio, por ejemplo el peso y el dólar, afecte el valor de las inversiones del fondo de inversión. Para minimizar este riesgo, los fondos de inversión en México pueden diversificarse en activos valuados denominados en moneda local, sí, en pesos, o utilizar instrumentos financieros como contratos de futuros y opciones para protegerse ¿contra qué? Pues contra las fluctuaciones del mercado de tasas de interés o de tipo de cambio. Hablemos del riesgo de país. Y este riesgo, esto se refiere a las cambiantes condiciones políticas, también económicas y sí, sociales en una región, en un país específico, y que esto afecte de forma negativa el valor de la inversión en el fondo de inversión. Este riesgo puede ser causado por una enorme cantidad de variables, de factores como la inestabilidad política, la inseguridad jurídica o bien la falta de infraestructura de alto nivel de endeudamiento del país. Hablemos del riesgo de concentración. El riesgo de concentración hace referencia a la exposición excesiva de un fondo de inversión a un solo valor, a un sector específico o a una área geográfica definida, lo cual puede afectar negativamente el rendimiento del fondo en el caso de que ocurra algún evento desfavorable en contra del valor del sector o de la región en el cual está invertido este fondo de inversión. Hablemos del riesgo gestor. El riesgo del gestor, de la operadora de fondos de inversión, se refiere a la posibilidad de que la operadora del fondo tome una decisión de inversión que no sea benéfica, que no sea eficiente para el fondo. Esto puede ser debido a una falta de experiencia, conocimiento o simplemente a una mala toma de decisiones del gestor del fondo. Para minimizar este riesgo es importante investigar, comparar sobre el gestor, sobre la operadora del fondo de inversión, su historial y la estrategia de inversión antes de que tú decidas poner tu patrimonio en ese fondo de inversión. Riesgo de cierre del fondo. El riesgo de cierre del fondo se refiere a la posibilidad de que el fondo de inversión cierre la liquidez de sus activos. Esto puede suceder por varias razones, como cuáles, como la disminución
reducción significativa en el tamaño del fondo debido a retiros masivos del dinero del patrimonio de los inversionistas o a una decisión de la operadora del fondo de decidir vamos a cerrar este vehículo de inversión. En el caso del cierre del fondo, los inversionistas recibirán su parte proporcional de los activos del fondo después de que se hayan vendido todos los activos del fondo y se hayan pagado todas las obligaciones de este tipo de inversiones. Para minimizar este riesgo es importante invertir en fondos de inversión que sean administrados, que sean gestionados por instituciones financieras, por operadoras de fondos de inversión sólidas y establecidas, y muy importante, que sean instituciones reguladas. Recuerden, amigos inversionistas, que la clave para manejar estos riesgos es la diversificación y que investiguen. Es decir, no pongan todos los huevos en una sola canasta. Siempre hay que hacer la tarea antes de invertir. Hasta la próxima. Nos seguimos viendo aquí en Rankia, México.